Alabado sea Dios. Vaya al libro de Lucas, capítulo 1. Bien. El título dice, en Reina Valera dice, el título dice, a ver si lo tengo yo, Anuncio del nacimiento de Juan. Bien. Vamos a hablar del anuncio del nacimiento de Juan. ¿Está conmigo? Bien. Ya lo tiene. Listo. Vamos a orar. Y darle gracias. Espíritu Santo, que tú abras las Escrituras y nos abra el entendimiento. Solo eso te pedimos, Espíritu Santo, para que conforme como tú quieres trazarnos esta mañana, tú nos hables. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, escuche bien, ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, a Zacarías. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, del Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de avanzada edad. Respondiéndole el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías que saliera del templo y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bien. Es importante, le leí el contexto de todos estos versículos, porque en realidad tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre poder tener los mayores elementos de contexto para poder entender la profundidad reveladora de lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo en este tiempo. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo es eterno, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que hay una eternidad en la palabra escritural que traspasa los cielos. Por eso mi palabra dice que todo pasará, pero mi palabra no pasará jamás. ¿Por qué? Porque hay una eternidad en la palabra. Él era el verbo, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, así que él era el verbo. Está diciendo entonces su palabra, hay una eternidad. Por eso que no nos podemos limitar escatológicamente, hermenéuticamente y aún teológicamente a un tiempo de establecimiento escritural solamente, sino que tenemos que ver la amplitud de lo que tiene el Espíritu Santo para enseñarnos. Por eso dice algo maravilloso. ¿Se acuerda? Todo lo que leímos bien.
estamos viendo que Zacarías era un hombre recto, un hombre que estaba irreprensiblemente delante de la presencia de Dios, conjuntamente con su esposa Elizabeth. Pero vemos una cosa muy importante, que todo lo que dice conforme a la costumbre del sacerdocio que le tocó en suerte, porque eso iba en suerte, de a qué sacerdote le tocaba ministrar en el altar del incienso, y afuera, en el patio, estaban en los atrios, estaban todo el pueblo orando. Así que esto era una fecha ceremonial importante en el pueblo judío, pero era importante también para un sacerdote. Tener el privilegio de ministrar el altar de Dios era un hombre que estaba calificado, un hombre que estaba preparado, un hombre que estaba apartado. Pero usted sabe que como sacerdote ellos tenían una falta, una necesidad para ser completos. Por eso es que el ángel le declara tantas cosas, que tendrás gozo, que tendrás alegría, que te regocijarás en el nacimiento del Hijo, y le empieza a dar numeraciones de varias cosas que eran los que ellos anhelarían en su corazón, porque Dios escudriña lo profundo del corazón del hombre. Así que, ¿qué quiere hacer? Acá Dios te está mostrando una necesidad del sacerdocio, pero en víspera, nada menos, de un acontecimiento importantísimo en el nacimiento de Juan el Bautista. Así que era especial la ceremonia, era muy especial. Era un día escatológico, clave, que ese día que le tocaba el incienso, iba a venir el ángel Gabriel a hablarle al sacerdote Zacarías. Pero, y acá donde tenemos que reflexionar. Imagínense todos los días usted ministrando personas, ministrando en el altar de Dios, trayendo una palabra, y aún estando a la brecha durante mucho tiempo, ejerciendo su sacerdocio, y sabe, o pastorado, lo que sea, dentro de un liderazgo ministerial, y llega un momento, está la esperanza contra esperanza que decía y hablaba nuestro amado Abraham, pero aquí había algo que ellos mismos ya estaban como detenidos en un tiempo. ¿Sabe por qué lo vemos detenido? Y ahora lo vamos a ver en la Escritura. Ellos estaban formando un hábito, ya estaban estipuladamente un hábito. Era hermoso tener el privilegio, pero era un hábito. Porque, ¿sabe por qué era un hábito? ¿Dónde lo ves? Vamos al versículo 12. Dice que Zacarías se turbó. ¿Sabe qué significa? Turbarse. Y vamos a ir al original. Te lo quiero transmitir en el original para que veamos qué importante que es. Dice que se agitó, se removió, se perturbó, se inquietó, se conturbó, se conmovió, se sobrecogió y se alborotó. Así que escuche bien. Mire todas las características de lo que le pasó en el altar. Si este hombre hubiese ido no como un hábito, sino hubiese ido con la expectativa de que Dios, en el altar de Dios, Dios tiene propósito de su manifestación divina. ¿Qué aconteció acá? Dice que se turbó Zacarías al verle al ángel Gabriel. ¿Y qué dice? Otro término. Y se sobrecogió. Mire lo que significa sobrecogerse. Dice que se abrazó de violencia, como a qué agarrarse. Es como caer, descender y recostarse. Es como que esa sensación, él primeramente se derriba, se quiere agarrar de algo como con violencia, desciende, se echa y ¿sabe qué dice? Se sobrecogió, porque tenemos que leer la frase, sobrecogió temor. Así que eso es lo que hizo, le repito, ¿qué hizo? Descendió, se quiso agarrar de como abrazarle algo, descender y echar. Y escuche, mire lo que dice, temor. ¿Qué dice? Sobrecogió temor. Ser puesto en temor, ser puesto en alarma, ser puesto como un susto. Tuvo miedo. ¿Escuchó? Bueno, todo eso estuvo en el altar.
Si yo tengo una intimidad con Dios, si yo estoy en el Espíritu Santo guiándome y no voy por hábito religioso y ministro en el altar con un hábito religioso, traigo una palabrita para compartir, pero no la traigo con la unción del Espíritu Santo. Lamentablemente, cuando se quiera manifestarse la presencia divina de Dios, que no voy a poder ministrar correctamente y bajar desde el altar lo que Dios quiere ministrar a su iglesia. ¿Se da cuenta por qué este tema es tan importante? Es muy importante y yo le quiero hacerlo ver porque cuando el Espíritu Santo ministra una circunstancia es porque Dios te está tratando, pero poderosamente en su iglesia. La mujer de Zacarías es figura de la iglesia. Pero mire qué curioso, que Zacarías era el que hacía el servicio sacerdotal. Elizabeth eran los dos descendientes de la rama de Aarón. Pero mire qué terrible, que Elizabeth, sí, dice Elizabeth, cuando ella recibe la impartición, cuando le comenta a su esposo, ella tiene la actitud de creer. Acá vemos dos cosas importantes, pero vamos a leer el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, no te sobrecojas, ¿de qué tenés miedo? Eso le estaba diciendo el ángel, porque dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Escuche esto. Si usted está en intimidad con Dios y se le presenta una figura angelical, ¿usted está preparado para recibir una figura angelical en su casa? ¿O en el altar de Dios? ¿Está preparado? Entonces está viviendo una vida religiosa. Porque cuando Dios se le presente por medio espiritualmente de la forma que sea, usted debe estar anhelando esa presencia. Yo creo que acá muestra con claridad una persona que estaba orando y clamando a Dios. Ya se había olvidado su hábito, había sido una oración repetitiva. Señor, concédeme un hijo, mira a mi mujer, y mi mujer es estéril, y ya somos ancianos, ni siquiera capaz le estaría haciendo recuerdos de la memoria. Pero como Dios tenía plan en el vientre de Elizabeth, Dios tenía plan en el Juan el Bautista. Y aparte eran irreprensibles, pero mira de qué sirve ser irreprensible, ser un hombre justo, ser un hombre apartado de Dios, pero no está en la sensibilidad del Espíritu, estás corriendo riesgo. Estás corriendo riesgo porque acá lo dejó mudo nada más. Pero la bendición que tenía para entregarla, si no se le hubiese entregado, porque el plan de Dios se tenía que cumplir y Juan el Bautista tenía que nacer. Por eso que se cumple el plan en ellos. Pero ¿cuántos hombres en la tierra que tienen el privilegio de poder tener una mayor intimidad con Dios y Dios se le manifiesta, pero están preparados para recibir la instrucción de Dios? Están preparados porque el ángel le dijo, tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán con su nacimiento. Le está diciendo montones de puntos, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, eso era la figura del Nazareo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Todas esas características. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Mire todo lo que tenía. Y dijo Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiéndole el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga y se cumpla. ¿Bien? Bueno, ¿sabe? El desgaste de estar en la brecha durante mucho tiempo, mucho liderazgo, hace una actividad religiosa y no una actividad espiritual. Pastor, mire, yo he vivido 21 años ministrando
Y yo he sido parte de esas figuras de hombres que ya lo hacía por rutina. Pero hasta que uno conoce realmente el verdadero diseño que lo manifiesta el Espíritu Santo en su mayor deidad y majestad y soberanía, y se lo confía a hombres conformes al diseño eterno, y vamos a decir, y lo más maravilloso, lo que Dios tiene en su magnitud de profundidad que nosotros no alcanzamos. Oh profundidad de sabiduría, oh inescrutable sabiduría, oh inefable grandeza. Hay cosas que Dios las confía en sus designios eternos a hombres porque están capacitados para poder recibirla. Cuando pasamos distintas etapas y nosotros nos reconocemos que necesitamos un renuevo, pero no un renuevo de ir a una reunioncita, una reunión de liderazgo, de oración, de ayuno, de confraternidad. Es todo hermoso, amados. Es hermoso la confraternización con Dios, es hermoso poder tomar enseñanza de distintos ministros por sus experiencias, es hermoso todo. Pero si yo yo tengo que hacer todo con propósito. Cuando dijo Job, y no halló despropósito alguno de Dios en todo lo que él había vivido en el capítulo 1 del libro de Job, no halló en Dios ningún despropósito, así que nosotros no podemos hacer nada con despropósito. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con propósito. ¿Y qué significa eso? De que cuando yo me reúna con un grupo de liderazgo, yo tengo que tener diseño. Si hay alguien que va a transmitir el diseño para que la iglesia sea restaurada, refundada con nada menos con los verdaderos fundamentos escriturales, no ninguna reforma. No, hay una equivocación. Sí, la reforma apostólica no es una reforma apostólica, es la refundación apostólica. Refundar los mismos principios y fundamentos escriturales, ponerlos por obra. Después no vamos a tener excusa delante de pero si yo, Señor, echaba a los demonios fuera. Sí, Señor, Señor, me llamarán. Pero yo no te conozco, yo no te conocí. Cuando empieza a decir eso, entonces hay algo que tenemos que ahora reflexionar. Esta enseñanza es para poder reflexionar desde el ángulo que el Espíritu Santo está tratando su iglesia. ¿Estamos preparados para recibir una presencia angelical para que nos den las instrucciones que debemos hacer? Así que imagínense que Elizabeth queda embarazada siendo estéril. Pero vemos algo maravilloso en la actitud de ella. Pero aparte, sigue la administración. Yo leí hasta el versículo 25 y vamos a ver la estatura de esta mujer, de Elizabeth, comparativamente con Zacarías. Versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Está escuchando? Salve, muy favorecida. ¿Saben qué significa? Salve, muy favorecida. Salve era un saludo que le daban a los reyes. ¿Se acuerda que le decían salud? Salve. Era gozoso, era algo alegre, feliz, algo reposadamente. Era un privilegio decir que salve hoy favorecida. Y favorecida es el favor divino de Dios. ¿Bien? Así que vemos que le dice, entrando el ángel estaba y dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, escuche, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Mire qué diferencia. Mire la diferencia de Zacarías, el que ministraba el altar, y mira María, la chica jovencita de la iglesia que va a estar allá en el rincón de la iglesia. Tiene la misma experiencia de presentarse en un ángel, pero ella queda enganchada con la salutación. Porque en la misma salutación, ¿sabe qué? Estuvo el engendramiento.
Ahora lo va a ver en la Escritura. ¿Qué es eso, pastor? Sí, lo vamos a leer. Dice la Escritura: mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba en ¿qué salutación fuese este? No estaba diciendo, uy, me turbé, me returbé, me caí, tuve miedo, tuve temor. Me está comprendiendo, no se sobrecogió de miedo. No, dice que se turbó de la palabra porque pensaba que salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. ¡Ay, qué precioso! ¿Qué será? Alabado sea Dios. Espere que le estoy leyendo una versión 1909. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David a su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire la diferencia de una chica joven y con semejante augurio que le estaba diciendo el ángel. Y ella le hacía una pregunta concreta, no era ¿cómo será esto? O cómo pensó Zacarías: mira, yo soy viejo, mi mujer es estéril, estamos de avanzada edad. No, acá le estaba diciendo algo natural, no me he acercado a varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Le estaba haciendo una pregunta no de duda. Todavía no he tenido soy virgen, de virginidad. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ¿se acuerda? He aquí que tu pariente Elizabeth también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada es imposible para Dios. Si hay una respuesta que Dios quería hoy escuchar de Dios, nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces María dijo: he aquí que la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Escuche, yo quiero dejarlo acá. En aquellos días, versículo 39 del capítulo 1 de Lucas: levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías el sacerdote, y saludó, escúchame bien, saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Bien, vio que María se turbó por las palabras que significaban esa salutación. No se turbó porque con miedo. ¿Me está comprendiendo? Mire la diferencia, un sacerdote y la chica jovencita de la iglesia que va y sirve a Dios por amor y tiene una rectitud también irreprensible porque ella estaba en santidad. Es importante para reflexionar. Usted tómelo esta enseñanza para reflexionar. ¿Sabe cuántas Marías en figura de iglesia están siendo engendradas por el Espíritu Santo para posicionarla? Porque ¿quién la engendró a María? El Espíritu Santo. La iglesia necesita ser engendrada por el Espíritu Santo. El vientre de la iglesia, la mujer como figura de la iglesia, tiene que ser engendrada por el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo, aún la salutación, cuando sale una palabra de impartición, nada menos profética por medio del Espíritu Santo, dice que le iba a traspasar su alma. Era una espada de 2 filos que traspasa y que corta aún los tuétanos. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Es para reflexionar. Nada menos Zacarías estaba con una ilusión del servicio. Por supuesto, qué hermoso es servir en el altar de Dios el incienso, que es aquello que asciende a Dios. ¿Qué estaba ascendiendo de Zacarías en el altar? ¿Se da cuenta?
Y ahí es donde tenemos que reflexionar como iglesia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque también vemos en distintos hombres en las Escrituras cuán problema grave ha pasado. ¿Y sabe dónde? Mire, vamos a ir, venga conmigo al libro de 1 Samuel 3:1. Usted sabe que también Ana era estéril. ¿Se acuerda? Ana, la mamá de Samuel, era estéril. Pero todo el acontecimiento que vivió Ana, porque Ana, como siempre le decía, le llevaba para presentar la heredad cada año, siempre llevaba una mejor ofrenda escogida de Ana. Pero estaba Penina, la otra mujer, que tenía hijos con el Cana. Pero ¿qué pasaba? Que esta mujer Penina siempre atormentaba a Ana por no tener hijos. Y sufría Ana. Estaba amargada de espíritu, estaba triste, estaba su alma agotada y ya estaba desesperanzada. Pero, escuche bien esto. Dios estaba tratando en el vientre de Ana. ¿Pero por qué? Porque el Cana todavía no se daba cuenta de la magnitud del proceso que Dios estaba haciendo en la figura de la iglesia, en la figura de Ana, que estaba estéril, que su matriz estaba cerrada, y el único que abre la matriz para engendrar las generaciones de hombres y mujeres en la iglesia es Dios. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo no está engendrando las generaciones de hombres y mujeres en el vientre de la iglesia, estamos corriendo riesgo. Porque Zacarías nada menos venía por la descendencia de él en sus lomos, venía el Juan el Bautista que iba a preparar el camino y un pueblo dispuesto para el Señor. Y nosotros somos esa iglesia que tenemos que preparar el camino del Señor con un pueblo dispuesto. Pero un pueblo dispuesto que cuando va al altar y ministra el altar de Dios, conoce que la presencia y la palabra que Dios bajará determinará nuestra vida. Yo no puedo acercarme por religión. Yo no me puedo acercar. Hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. No me había dado cuenta. Por favor. ¿Sabe que hay un artículo que leí que muchos científicos en Europa hicieron un análisis que era saludable para la depresión ir a la iglesia? Escuche bien, esta gente no sabe, pero mucha gente en la iglesia sabe qué, que va a la iglesia porque es saludable. ¿Para qué? Me voy a encontrar con fulanita, me voy a encontrar con fulanito, voy a ver qué viene, cómo viene vestido aquel, cómo viene, me voy a encontrar porque aquel me va a dar trabajo. ¿Con qué motivación vamos a la iglesia? Para quitar la depresión. Esta gente no sabe, estos científicos, que la iglesia Dios la creó para vivir en la eternidad. No solo para sanar la depresión, no solo para que el hombre pueda tener un lugar de reunión mejor que las clases sociales, dicen los deportes. Ese artículo habla así, es mejor que hacer deporte y mejor que tener actividad social y política. Hermanos queridos, si nosotros tenemos ese pensamiento finito, lamentablemente no tenemos idea qué significa la iglesia. El vientre de la iglesia es el lugar santo que Dios quiere engendrar generaciones por medio de su Espíritu Santo. Esa es la iglesia. ¿Pero para qué, pastor? Amado, esa pregunta no la debes hacer. Y si la tienes y si la haces es grave. Y tiene una respuesta. El Señor está a la puerta y el Señor quiere llevarte contigo. Y queremos que nos podamos conocer en la nube. Es grave. ¿Para qué está el vientre de la iglesia? Tiene que ser engendrada por el Espíritu Santo. Si los ministros no se llenan del Espíritu Santo en el último tiempo, Dios va a determinarlo, lo va a dejar mudo. Por incrédulo. Pero pastor, están así, sí. Si el Señor dice, hay 5 ministerios que debe levantar y perfeccionar al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Si yo no creo, pero creo que haya pastores, creo que hay maestros, evangelistas y algunos profetas, y no creo que haya apóstoles, que los 5 llenos del Espíritu Santo tienen que perfeccionar el cuerpo de la iglesia de Cristo. Yo le digo una cosa, si usted no cree eso, lamentablemente, usted debe replantear su vida espiritual hoy, ayer. Sí, pastor, ¿dónde se lo puedo decir y me puedo tomar? Usted organice una reunión
y invite todos los días que quiera y se lo muestro en 4 horas, todo lo que habla el Espíritu Santo en la Escritura. Se ha hablado varios programas respecto de este tema, pero lo tengo que seguir reiterando, porque hay gente que creen que hay una apostolitis, pero por favor es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque ni a ellos se le ha revelado. Le estoy hablando como pastor y maestro, no como apóstol. Porque este defiende sus propios intereses. Yo soy pastor y maestro, no soy apóstol. ¿Se da cuenta? Así que yo le quiero que usted pueda meditar. Hoy es un día de reflexión. Mire lo que le pasó a Samuel. 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció, escuche bien, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo. Mire, escuche bien, 3:3 del 1 Samuel. Estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo hacia Elí, le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Eso le dijo 3 veces, para hacerlo más rápido. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido, ¿qué? Revelada. Escuche, así que vamos a leer el 3:5. Corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino, le dijo a Elí, Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. ¿Qué no había sido? Revelada. La iglesia necesita revelación. Cuando yo me bajo literalmente la escritura, sí la revelación, sí la profundidad que tiene la revelación del misterio, del secreto, del tesoro escondido escritural, de lo inescrutable de su sabiduría, de lo inefable de su grandeza. Cuando yo no abro mi entendimiento a que el Espíritu Santo tome ese espacio de reconocimiento de su deidad, majestad, y yo le dé ese lugar que corresponde al Espíritu Santo para que abra el consejo y la enseñanza y nos abra el entendimiento y nos haga quitar los oídos pesados para que su palabra sea penetrante en nuestro espíritu. Si yo no hago eso, lamentablemente estoy limitando el poder de Dios. Y Jehová lo llamó por tercera vez, 3:8. Mire lo que acontece acá. Y dijo Elí, ve, acuéstate, versículo 3:9. Si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino, ¿quién vino? ¿Quién vino? Casi hago una publicidad. Entonces, ¿quién vino? Vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere la retiñarán a ambos oídos. Oh. ¿Sabe qué estaba pasando? Elí estaba permitiendo que sus hijos se acostaran con las mujeres que guardaban la puerta del templo, que robaban las ofrendas, las mejores ofrendas se las llevaban. Eso estaba pasando. Y Dios le habla a Samuelito que dormía ¿dónde? Al lado del arca del pacto. ¿Qué lugar para dormir? Era un santo Samuel. Él había sido creado, forjado por el Espíritu Santo en el vientre de Ana. Todo el dolor y sufrimiento de Ana eran para gestar un hombre con una
estirpe, con una generación. Así que si por algo estás sufriendo, por algo estás pasando dolores de parto, es porque Dios está forjando una generación en tu lomo. No tengo capacidad para engendrar. Sí, pero hay hombres y mujeres que están en tus lomos, que tu palabra desatará generaciones, que tu palabra por el medio del Espíritu Santo activará generaciones de hombres y mujeres jóvenes que están llevándose arrastrados por los medios de comunicación a los cuales los engañan. Pero acá no había un hombre que se viera fácil de engañar. Samuelito vivía al lado del arca. Al lado dormía, qué privilegio. Así que, amados míos, ¿sabe qué grave que era? Lo que el mensaje le dio Dios a Samuel era lo grave que estaba el sacerdocio. Los sacerdotes robaban Ofni y Fines, que eran los hijos que estaban ministrando el altar de Dios, robaban lo mejor de las ofrendas y se acostaban con las mujeres que iban a la puerta del templo. ¡Qué vergüenza! Así estaba. ¿Y sabe lo más grave? ¿Cuál era lo que le llamó la atención aquí a Samuel? Y dile que estoy enojado porque no estorba a sus hijos. ¿Sabe qué es estorbar? Es ponerse por delante. Espere, ustedes no ministran nada hasta que se alineen y se ordenen con Dios y se humillen y se arrepientan. No, él no los estorbaba. Los hijos seguían haciendo lo que quisieran. Y es larga la historia, porque si le hablo después cómo entregan el arca del pacto a los enemigos, es vergonzoso. Así que tenemos que estar reflexionando. Esto es un día para reflexionar. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a ir a hablar del otro hombre con estos poquitos minutos que nos queda. Vamos a ir al libro Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Lo tiene? 19, capítulo 19. Acá estamos hablando de Elías. ¿Sabe qué había hecho Elías? Había matado 850 profetas. ¿Pero por qué había matado 850? ¿Delante de quiénes? De todo el pueblo de Israel. Pero él le había dicho, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, seguidle. Ven por ellos. Así que no claudiquéis en doble pensamiento. Hay cosas que se detienen en el destino profético de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque está dividido el pensamiento, está dividido el corazón y es muy fácil que el enemigo maneje las circunstancias. ¿Por qué? Porque yo no discierno por medio del Espíritu ¿sabe qué? Los argumentos y las fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de la verdad. Esos son los argumentos y fortalezas que el enemigo forman en nuestro pensamiento. ¿Sabe qué? Con los elementos de la naturaleza caída. La generación que no se ha regenerado. El alma que tiene las emociones y los sentimientos y la voluntad y los 5 sentidos. Todavía jalando del hombre del espíritu. El hombre que Dios quiere formar. El hombre que Dios quiere levantar. El alma gobierna. Y eso es lo que tenemos que frenar en la iglesia. Por eso estos hombres tenían una estatura tristísima del sacerdocio de la época de Samuel. Por eso que tenía que formar una estirpe de hombre con una estatura terrible que era Samuel. Alabado sea Dios. Mire qué pasó. Bien, volvamos a Elías. ¿Y Elías qué pasó? Y él, vamos a leer Primera de Reyes. Vamos a leer desde el 3. Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, porque había una amenaza de Jezabel que lo quería matar, porque había matado 850 profetas. Se lo hago rápido y se lo parafraseo para que usted pueda abarcar el contexto. Y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando que morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Alabado sea Dios. ¿Sabe quién estaba diciendo aquí? ¿Quién vino? Vino un ángel. Vino un ángel. Este hombre estaba cansado.
Sabe que Elías estaba agotado, estaba cansado de un pueblo rebelde y contradictor, estaba cansado de un pueblo que había abandonado el pacto, y piensan muchas generaciones porque no se le ha revelado el verdadero pacto. El pacto no es lo que hacen los hombres y negocian en el evangelio poniendo pactos por medio de intereses económicos. Aquí dice nada menos que dice que había tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque su pueblo habían abandonado el pacto y habían destruido los altares. ¿Sabe qué significa destruir los altares en esta época? Es que en su corazón no esté el primer lugar Dios. ¿Cuántas cosas han puesto en primer lugar antes que Dios? ¿Qué es lo que está en su altar de su corazón que impide que su mente esté dividida todavía y no pueda ser trazado con una palabra de revelación para que sea activado el destino profético? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces hay algo. Este hombre estaba sufriendo. Mucho liderazgo está sufriendo enfrente del altar. Mucho liderazgo está sufriendo estando en la brecha. Mucho liderazgo, no todos están cometiendo errores. Hay hombres que no están cometiendo errores, deliberadamente. ¿Sabe qué pasa? Que no han tenido el privilegio de tener un padre, un ministro que sea padre y lo pueda procesar, lo pueda instruir, lo pueda darle todos los elementos para fundamentarlo correctamente, que pueda doctrinarlo. Hay muchos hombres ministrando en un altar por amor a Dios, porque aman a Dios, pero no tienen diseño, no tienen nada menos el establecimiento escritural ni la doctrina para bajársela. Yo puedo conocer palabras, yo puedo leer 1000 palabras delante del altar, pero tiene que estar ministrado el diseño de Dios con el Espíritu Santo solamente, no con los mejores pensamientos y proyectos porque tengo una profesión. Puedo ser muy preparado en conocimiento, pero Dios no quiere ese conocimiento. Dice que yo avergonzo al sabio. ¿Para qué? Para exaltar, ¿qué? Al humilde. ¿A quién? Al que no tiene conocimiento. ¿Pero por qué? Porque se deja ministrar por el Espíritu Santo. Usted déjese ministrar por el Espíritu Santo. Y va a poder permanecer el tiempo que Dios quiere en el altar, pero cumpliendo propósito. No haga su vida con despropósito, cumpla el propósito. Mire lo que pasó. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Estamos hablando de Elías en el capítulo 1 de Reyes, 9:5. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. ¿Sabe cuándo hombres necesitan ese alimento? Muchas generaciones de hombres necesitan la revelación de Dios, necesitan el misterio, necesitan el secreto, necesitan el diseño. Muchas generaciones de liderazgo necesitan, y hay hombres y mujeres que aún están sentados en la iglesia, están con esa hambre de recibir el conocimiento. Eres tú, levántate, come, que el que grande camino y largo camino te espera. La venida del Señor está pronta, pero en ese camino vas a sufrir muchos acontecimientos que serán los últimos, que procesarán el fruto maduro, que procesará que puedas alcanzar la estatura de madurez, que saque los vicios, que saque la idolatría, que quites nada menos toda palabra corrompida en tu boca, que saque todo lo que el enemigo se enseñorea en tu vida, que te levantes y te cae, que te levantes y te cae, que te levanta. Pero no puede ser. Tú tienes que determinarte el día de hoy. En el nombre de Jesús. Este hombre dice, porque le dice el ángel: levántate, come, porque largo camino te resta. 19:8. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, escuche, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Escúcheme, ¿sabe que hay alimentos que son el sustento del diseño? Hay un alimento que viene por revelación. Hay un alimento que es la palabra revelada, que es la palabra abierta del diseño correcto que debe estar posicionada y levantando las columnas de la iglesia. La iglesia, ¿qué es? Es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Es la columna y baluarte de la verdad. Usted debe tener y ministrar con la verdad, solo con la verdad. Ese alimento lo hará caminar 40 días y 40 noches y nada lo detendrá. Tendrá nueva fuerza y el Espíritu de Dios vendrá sobre su vida, trayéndole fortaleza sobrenatural. La fortaleza de los siglos es Dios.
Así que por más que esté agotado, no diga esa palabra de agotamiento. Eso lo dijo Esaú. ¿Y sabe qué significa? Le cambió de nombre. Perdió la primogenitura. ¿Sabe qué es perder la primogenitura? Es perder nada menos el llamado. Es perder el propósito. Es perder el destino profético. Él lo vendió. Por eso que él iba a estar, ¿sabe qué? Enojado para siempre, dice en el libro de Malaquías 1:3. Por eso que debemos reflexionar. Es un tiempo profético de la iglesia y tenemos que estar atentos. Hay un tiempo que debemos estar atentos. No podemos estar corriendo el riesgo de todo lo que estamos expuestos. Dice que se levantó, caminó los 40 días. Y en el 19:9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Sabe que hay muchos hombres aún necesitan estar cubiertos, necesitan estar guardados. Hay muchos hombres, sabe que cuando se escondió David en la cueva, dice que venían ahí los endeudados, los enfermos, los necesitados. ¿Y quién vino ahí? Ahí estaba el rey escogido por Dios, el que Samuel había ungido con 9 litros de aceite, de la rodoma de aceite, delante de sus hermanos, y lo trataban de orgulloso y de soberbio. Y era el rey que iba a poner Dios en Israel. Ese hombre estaba en una cueva también. Pero cuando los hombres están en una cueva es porque necesitan esconderse de toda la maldad que el mismo enemigo, usando a los hombres sin revelación, atacan el diseño de Dios para establecer la iglesia en el país. Por eso es necesario a veces una cueva, porque hay hombres que necesitan la fortaleza y protegerse bajo ese lugar. Y ahí levantó los valientes de David. Ahí nacieron los 300 hombres valientes de David, que dice que un hombre solo mató más de 300 y que la empuñadura de su espada se hundió en su mano. Cuando hay hombres que manejan la palabra de Dios, que manejan la espada de Dios, cortará las cabezas de Goliat, que impiden las estructuras del pensamiento, las estructuras religiosas, las estructuras de denominaciones, detienen el diseño de Dios en la iglesia. Levántate y come este alimento y Dios te posicionará. El Señor viene pronto. El Señor está a la puerta. No podemos estar jugando a ser religiosos. He tenido un vivo celo porque Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Amado mío, habían matado a todos los profetas, dice, con una espada. Habían matado a espada a sus profetas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Escúcheme. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que mata a mis profetas que yo te he enviado. Cuando a un hombre no le dejan bajar la palabra profética, lo terminan matando. Cuando a un hombre no le permite que baje la palabra profética a la iglesia, lo termina matando. Por eso que debe usted, amado de Dios, hombre, liderazgo, ministro, Dios te llama aún para que seamos fieles delante de Dios. Tenemos que acercarnos aún a aquellos que no conocemos y aún a aquellos que no se nos ha revelado. Tenemos que tener un espíritu enseñable para que Dios te levante. Este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de la venida, es ahora hay que prepararse, no mañana porque mañana será tarde, es hoy para conocer el tiempo profético de la iglesia sobre la tierra. Ese tiempo, debes estar atento, iglesia, la venida del Señor está a la puerta. Por eso debemos conocer cuántas cosas dice que este hombre comió. Por eso que teníamos que entenderlo. A Zacarías, claro, Zacarías ya estaba cansado, desilusionado de no tener un hijo. Ya iba por religioso al altar ministrar. Por eso que se conturbe, por eso que se entristece, por eso que tiene miedo, por eso que no recibe la bendición. Y Dios en su misericordia grandísima conocía el corazón de Elizabeth, conocía y que tenía que nacer por ello el Juan el Bautista. Ya estaba escrito, ya estaba en el libro de la vida. Así que, amados, es tan importante que debemos conocer y establecer. ¿Sabe que dice que no había visión en la época de Samuel?
porque la palabra no había sido revelada. Pareciera que estamos viviendo los tiempos de Samuel. Hay palabra que todavía el hombre no se le ha revelado. Dice que a mí, dijo el apóstol Pablo, a mí me lo reveló el Espíritu Santo divino de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí está el Señor. ¿Qué debe estar el Señor enseñando y discipulándolo para que haya apóstoles? No debe estar el Señor, porque está el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que le enseñó al apóstol Pablo, es el que estuvo con el apóstol Pablo en Arabá 3 años forjando el ministerio y después lanzar y levantar la iglesia gloriosa a la cual quiere que nosotros continuemos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Así que se nos tiene que revelar tiempos proféticos, se nos tiene que revelar la actitud correcta a los apostolitis. Dios te va a decir después, y el Espíritu Santo, blasfemaste contra mi espíritu, insultándome. Es una falta de respeto. Bernabé era un apostolitis. Si el último fue el apóstol Pablo. Y Bernabé, amado, hay unas generaciones de ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, que son los que van a establecer el diseño correcto de la iglesia sobre la tierra. Si tú no crees, le estás siendo mentiroso a Dios. Hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que sean llenos del Espíritu Santo. No para que un ministro se enseñoree de todos los demás y de ellos saque ventaja, no. Pero eso es lo que yo veo. No, usted créale a la palabra. Dios tendrá que rendir cuenta con su apóstol. Si él se equivoca, él tendrá que rendir. Usted obedezca, porque Dios lo va a posicionar. Y todos los errores que hagan delante suyo y arriba suyo, los que lo cubren, déjenlo que se equivoquen. Pero usted adviértalo de parte de Dios. Pero si yo no manejo revelación, ¿qué le voy a poder decir a aquel que está destruyendo los verdaderos fundamentos de la iglesia? Amado, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted debe estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Usted debe estar lleno del conocimiento de la sabiduría y la revelación. No dejo de orar por vosotros, para que venga el Espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento del Hijo y del diseño correcto sobre la tierra.